106.5, la más interactiva. Paneo, paneo, paneo. Seguimos en su programa Paneo Semanal y estamos ahora conversando sobre la inflación en Estados Unidos, que tiene una alta incidencia en Latinoamérica. Para bien o para mal, José, ¿cómo Sí, nos conviene siempre, o no nos conviene? Siempre se ha dicho que cuando Estados Unidos estornuda, a Latinoamérica y a la República Dominicana le da una pulmonía. Es decir, la dependencia que hay, y sobre todo en el caso nuestro, pero segundo en socio comercial. Es el segundo socio, es el tercer socio comercial. El segundo es Suiza, para que tú veas cómo es la cosa. Increíble, ¿no? Nadie sí, lo hubiera pensado. La exportación de cacao, banano y otros productos, tú sabes que Europa es el gran mercado para muchos, sobre todo las exportaciones agrícolas de la República Dominicana. Pero sí tiene una importancia fundamental. Estados Unidos es el primer socio comercial de la República Dominicana. El segundo es Suiza y el tercero es Haití. Entonces, y además, nosotros somos los principales receptores de inversión extranjera de la región, y una gran proporción de esa inversión viene a la República Dominicana desde los Estados Unidos o de empresas norteamericanas. Por ejemplo, todo ese fenómeno de nearshoring que se ha dado en los últimos años, es decir, de desplazar manufactura desde China hacia lugares más cercanos a la costa de los Estados Unidos, ha beneficiado a la República Dominicana, que tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, el DERECAFTA, y además una cercanía importante con la costa este de los Estados Unidos. Algunos artículos han hablado sobre la conveniencia de que en Estados Unidos haya un proceso inflacionario alto. De hecho, uno de los más altos en 40 años. Hace 40 años que no tenían una inflación de un 7%. Sí, pero eso no le conviene a Estados Unidos. Porque se habla de que los productos de Latinoamérica entonces tendrían mayor competitividad frente a los productos en Estados Unidos. Sí, bueno, por la carestía de los costos de producción en Estados Unidos. Sin embargo, ya hoy en día, o mayor competitividad, digamos, ya hoy en día la manufactura que se hace fuera de los Estados Unidos está evidentemente que tiene mucho peso la diferencia en costo, por ejemplo, de mano de obra. Cuando en Estados Unidos creo que el mínimo está en $14 la hora, en República Dominicana, en zona franca, está menos de $2. Entonces hay una gran diferencia que beneficia a países de economías en vías de desarrollo como la nuestra, pero de todas maneras esto tiene efectos, bueno, la explicación primero, los Estados Unidos, al igual que la mayoría de los países, incluyendo la República Dominicana, aplicó una política expansiva, lo que se llama en términos monetarios una política de ampliación de la masa monetaria, para de alguna manera paliar los efectos de la pandemia, de la caída de la economía durante el año 2020, a través de una serie de estímulos. En la República Dominicana se llamó Fase 1 y 2, se llamó PATI, se llamó también Quédate en Casa, y en Estados Unidos fueron billones de dólares. El último paquete de estímulos fue 1.9 billones de dólares que se otorgó ayudas directas a familias o también a las denominadas Small and Medium Enterprise, la SME, que recibieron financiamiento que luego el gobierno anunció que no había que pagar. Entonces, bueno, ahí hay un famoso caso de un individuo que compra un Ferrari con el dinero que logró recibir. Evidentemente el tipo está preso. Pero fueron billones de dólares que recibió la economía de los Estados Unidos a través... Obviamente, claro, inflación. Cuando el dinero llega a la mano de la gente, ¿qué hace con el dinero? Buscar productos. Lo gasta, compra. Es alguno de los elementos que se habla o se analizan de los efectos cuando se discute el tema, por ejemplo, de retiro anticipado del 30%. Es decir, sería
poner en manos de la gente 200 y tantos mil millones de pesos que van a la economía, y eso genera inflación, genera devaluación. En el caso norteamericano, pues evidentemente, como tú decías, la inflación más alta en los últimos 7 años, un 7%, y ha generado un recalentamiento de la economía. La situación de inflación está impactando a la sociedad norteamericana. ¿Y a quiénes impacta más? Bueno, a los sectores más vulnerables, a los pobres, a la clase media, que tienen menos herramientas para poder enfrentar una situación, claro. Entonces, ahí veremos en el caso dominicano, en el caso de Centroamérica, México, países que dependen mucho o tienen un ingreso importante en términos de flujos de divisa de las remesas, veremos un impacto negativo, porque nuestros dominicanos que viven allá pues tendrán quizás menos condiciones económicas para poder enfrentar la inflación en Estados Unidos y además enviar la misma cantidad de recursos, que dicho sea de paso, este año fue un incremento extraordinario, casi 11.000 millones de dólares. Gran parte del estímulo terminó aquí. Se enviaron a la República Dominicana. Claro, eso uno comentaba. ¿Por qué el crecimiento extraordinario del año pasado, un 12%? Bueno, veníamos de una caída de un 6, casi un 7% durante el año 2020, pero además el estímulo en Estados Unidos fue un estímulo también para economías como la dominicana, que dependen en gran medida de las remesas. Ese dinero paró o llegó a alimentar la economía dominicana, y gran parte del impacto en el PIB fue en su mayoría del sector privado, tanto remesas como la actividad económica que fue motorizada por un incremento de la masa monetaria fruto de la baja en la tasa de interés y la disponibilidad de recursos que el Banco Central, a través de su política monetaria, inyectó a la economía. El caso del 2022 va a ser una administración. Ya tuviste que el Banco Central incrementó en cerca de un punto la tasa de interés el 30 de diciembre. Ya esas son medidas que te van indicando que hay que combatir la inflación. Es una inflación que terminó en el año... de las medidas que el librito recomienda. Claro que terminó. Se enfrenta con alta... La inflación terminó en República Dominicana en el año 2021 en el doble prácticamente de la meta de inflación, que era entre 2 y 4 para el presupuesto del año pasado, o la meta de inflación del Banco Central. Estamos hablando de 8 puntos algo. Que en algunos casos, como el caso de la región sur, donde impacta mucho más el segmento transporte o el subsector transporte, por el impacto de los precios del petróleo y el incremento interno de los precios de los combustibles, pues llegó casi un 10, a un 9.80 y algo, y siendo incluso la región más pobre de la República Dominicana, pero al ser la más lejana de los centros de importación de mercancías y de los centros de producción, pues evidentemente se impacta muchísimo más por el elemento transporte. Entonces, es una situación preocupante. Estados Unidos ha cambiado ahora la metodología de estímulo a la economía y se ha decantado por algo que ya el presidente Biden había anunciado, incluso lo planteó en la campaña, y antes de asumir en enero del año 2021 la presidencia de los Estados Unidos, y es una política agresiva de inversión pública, cosa que la República Dominicana no hizo el año pasado. De hecho, hubo una subejecución de la partida de inversión de capital, y uno se preguntaba por qué sucede esto si realmente el gobierno debe ser uno de los drivers para impulsar la actividad económica. Esto quizás compensará un poquito el impacto, porque son básicamente... va a impactar el sector de construcción, y evidentemente cuando se impacta el sector de construcción, tú impactas a la industria que produce, a la industria del acero, a la industria del cemento, a la industria de agregados, y genera mano de obra. Una mano de obra que puede impactar positivamente a países como los nuestros, cuya mano de obra no es calificada, sino que son de los que tradicionalmente trabajan en la construcción. Una política que viene de muchísimos años. El Imperio Romano hacía eso, construía y hacía eso. El presidente Balaguer hacía
era la política de No, y el gran cemento. filósofo económico del intervencionismo estatal es John Maynard Keynes, que Exacto. evidentemente no ha podido ser desmentido, por lo menos el impacto que tiene en el crecimiento económico y la inversión pública. Es Y importante. generación de empleo. Biden ha estado tratando de pasar en el Congreso su plan de infraestructura, el Build Back America, volver a construir América. Es un ambicioso plan de inversión en la construcción de todas las vías logísticas, las carreteras, los puentes, etcétera. Ha tenido dificultad porque él tiene un problema interno de baja popularidad, dificultades a lo interno de su partido, dificultades en las encuestas norteamericanas, que ha ido bajando la popularidad muchísimo. Incluso en una de las alocuciones en donde se le pregunta por el asunto de la inflación, perdió el control con un micrófono abierto, porque el periodista preguntaba que si la inflación era un activo de la política de él. Sí, cínicamente, lógicamente. Cínicamente. Porque, o sea, que si era un aporte. Era un aporte a la política de él. política. Y el presidente le dijo que jodía inflación, qué buen aporte, hijo de perra. Son of a bitch. Son of a bitch. Sarabambisi era. Sí, como nosotros le decimos. Es decir, el micrófono dejó ver la insatisfacción del presidente Biden, decir, pero ¿cómo que tú me estás preguntando que la inflación es algo que yo puedo utilizar Hay que políticamente? que un periodista de Fox News, sí, que es una cadena adversa al Partido Demócrata, que más bien, exacto, apoya al Partido Republicano, pero digamos que a los conservadores. A los conservadores, que está haciendo lo mismo que hizo CNN con el gobierno republicano. Porque CNN entonces es la otra cara de la moneda, la cadena ya más progresista, digamos, por decir que se identifica más con el Partido Demócrata. Ahora, evidentemente, eso también sigue alimentándolo, ¿verdad? Esa mitología sobre la salud mental del presidente de los Estados Unidos y si está en condiciones y que su edad quizá puede ser un factor, evidentemente, y lo es, evidentemente, en el desempeño de su presidencia, porque no hay duda de que es un exabrupto, lo que no importa cuál hubiese sido el periodista, el presidente debe mantener una... No, y ha sucedido mucho, incluso hay hasta Pero también refleja la frustración que tiene la administración de Biden con el impacto que ha tenido en los niveles de inflación. Ahora, era algo que era obvio. Que se veía venir y que los economistas advirtieron y que los demócratas sabían que iba a ocurrir. Ahora, hay que ponerse también los zapatos de un presidente. Una pandemia que genera cierre, caída de la producción, una situación económica. Bueno, entonces tú lo que ordena el librito, como tú decías ahorita, es una política contracíclica en materias económicas. ¿Qué decir? Bueno, si hay un ciclo de caída de la economía, pues entonces tú le aplicas medidas de estímulo para tratar de compensar eso y generar una reactivación económica. Y realmente Estados Unidos se ha reactivado económicamente, se ha recuperado totalmente el mercado de trabajo, de hecho se ha incrementado la cantidad de empleos disponibles. Ahora el problema en algunos segmentos de la economía es que no hay mano de obra disponible porque la gente prefiere, se acostumbró a que le den su cheque, o se movilizó hacia mejores trabajos, y porque los puestos de trabajo están teniendo más dificultad de la fuerza laboral. Claro, son los trabajos de low income o que no tienen mucha... también el teletrabajo y el impacto que ha tenido la pandemia en el mercado laboral ha generado un cambio trascendental. Y para terminar, la situación en República Dominicana es preocupante con el tema de la inflación. Decía que para terminar el tema, que la inflación terminó el año 2021 8.50. En la inflación interanual. Sí, anualizada entre diciembre del 2020 a diciembre del año 2021. Y evidentemente sectores como el transporte, alimentos, bebidas no alcohólicas,
y vivienda explicaron el 63% de la inflación del último mes, el año pasado. Es una situación que el gobierno tiene que atacar, es decir, no basta decir que viene de fuera, que las materias primas, ciertamente, el precio del petróleo, naturalmente nadie lo ha discutido, pero se requieren acciones a los fines de tratar de por lo menos garantizar esa canasta básica que consume sobre todo los sectores más vulnerables de la economía nacional. En este caso, tratar de solventar un poco el impacto que tiene en el poder adquisitivo de los dominicanos, sobre todo, vuelvo y repito, los de menores ingresos, por la situación de la inflación que se ha generado a raíz de la pandemia. El Banco Central ha sido coherente siempre en sacar los reportes a tiempo para que no se salgan de control y siempre edificando. En este reporte habla porque la población está sintiendo el alza y la inflación en los artículos. Dice todo el mundo. Sí, nada más que el supermercado. Todo el mundo. Entonces, dice que el aumento en los precios del café, 9.10% de aumento, los huevos 3.57%, los plátanos verdes 3.32%, las papas 7.86%, los limones agrios 25.94%, guineo verde 3.42%, carne de cerdo 2%, pasta de tomate 3%, cebolla roja 3%, aguacate 7%, carne de res 1%, uyama 7%. Es decir, una cantidad de productos donde el Banco Central ha estimado matemáticamente. Pero tú me dirás que siempre el consumidor tendrá alternativa, ¿verdad? Para paliar eso. Ahora, yo te pregunto, ¿hay alternativa para el impacto de los precios de los combustibles? No hay. Y el incremento ha sido brutal en términos de los precios de la gasolina y los gasoil. Ahora, ¿se corresponde con el aumento en el exterior? ¿O es proporcional? Yo siempre decía, cuando me tocó administrar ese tema, que el gobierno no quiere subir los precios. Al contrario, lo que quisiera es rebajarlo. Hay dos componentes que influyen mucho. Primero, hay una alta proporción de los precios de los combustibles que es impuestos. En el caso de las gasolinas llega hasta un 60%. Usted me dirá, no, pero suelte eso. Bueno, pero son 58 millones de pesos al año. Yo recuerdo cuando tú estabas en una entrevista siendo ministro de Industria y Comercio. Sí. En una entrevista tú dijiste, si nos regalan la gasolina, si nos regalan el petróleo, todavía no va a costar. Claro, porque hay que transportarla de la refinería. La refinería tiene una operación, ¿verdad? Y las importadoras, hay que almacenarla, transportarla, llevarla a las estaciones, y toda esa cadena logística también comporta un precio, que son los famosos márgenes de comercialización. Pero, o unos costos, digamos. Pero el tema más importante es que no producimos petróleo y dependemos de la importación. El petróleo está a $85 el barril, alrededor de ese valor. No se espera una rebaja. En el caso del gas licuado de petróleo, la situación es peor porque cíclicamente en el invierno, como decíamos ahorita, el gas sube de precio, la gasolina baja. La gasolina sube en verano. La gente sale menos. Porque la gente sale menos, correcto. Pero tiene que consumir gas para fines de calefacción. Y está más en la casa, cocina más, pero además el tema de la calefacción, lógicamente, tiene un impacto sobre todo en los países más grandes, que son los que incrementan el consumo, y entonces impactan la oferta global. Estamos en una situación difícil, pero le toca al gobierno administrar, ese es el papel. Y el otro tema, cuando hablaba de los impuestos, es bueno recordar que en 10 años, la mayoría de las compañías, otras en 15, por ejemplo, Subaru planteó que en el 2035, en menos de 10 años, en 8 años y 12 años. Sí, la que lo más lejos lo pone es Nissan, que habla de 15 años. Todavía. Ya no se van a producir vehículos de combustión. Es decir,
La caída, claro, eso tomará quizá 30 años para que en República Dominicana tenga un impacto, porque tendría que cambiarse el parque vehicular completo. Ya comenzó, pero José, el gobierno tiene que ir pensando en dónde va a sacar esa fuente de ingresos que cada día va creciendo. La dependencia eran 38.000, fueron 48, ahora son 58.000. Porque primero hay que aceptar que esa es una de la las dependencia de los principales impuestos en los combustibles. De impuestos. Una de las principales fuentes de impuestos. Y además impuestos. es un impuesto fácil de cobrar, es regresivo, es decir, lo paga todo el mundo. La recaudación está garantizada. Hay que consumirlo porque todo tiene que moverse, la economía, o en camiones, en guagua, en carros, en motores, en aviones, en barcos, todo consume combustible y evidentemente gravarlo es rentable desde el punto de vista de la economía dominicana y del el gobierno dominicano, y una dependencia importante. Que el país no puede prescindir de cobrar, porque hay que estar claro, porque es parte fundamental, a menos que no exista otro medio de donde suplir ese monto que está recibiendo por los impuestos a los combustibles. Hay que estar claro, porque yo he oído muchos políticos que en campaña ofrecieron muchas rebajas y muchos cambios de precios. Ahora en el poder claro, se y están ahora, dando cuenta ahora el gobierno de que se queja de que lo están politizando, pero bueno. Eso fue lo que hizo antes. Claro, una cosa con violín y otra con guitarra, ¿verdad? O al que a hierro mata, a hierro muere, ¿verdad? Así es. Yo recuerdo que el PRM fue muy activo durante mi gestión, por ejemplo, están sacando ahora. De hablar del tema de los combustibles, y el hoy ministro Paliza en ese momento era bastante incisivo en los planteamientos, y el propio presidente del PRM en ese momento, que mi querido amigo Andrés Bautista, correcto, fue presidente del Senado, pero en ese momento era presidente del PRM, incluso me dijo que yo no era economista, que yo no sabía de eso, que yo no sabía de matemáticas, yo lo que era abogado. Pero al final de cuentas, vuelvo y te reitero, hay que reconocer que lo más simpático sería para un gobierno bajar los precios toda la semana. Ahora, uno se pregunta, ¿es lo más responsable? Claro. ¿Vamos a modificar la estructura fiscal del sector de combustible? Estamos de acuerdo. Eso debe ir a un pacto tributario fiscal, debe ser parte de la discusión. Cómo aligerar la carga de impuestos en un producto, además, que en algunas décadas, y cuando hablamos de planificación, 20 años no es nada, como decía Gardel. En algunas décadas ya no será el combustible principal, por lo menos para la movilidad eléctrica, la movilidad. Hay que aprovechar, pero así como lo que va viene, así como el PRM ahora en el gobierno no debió atacar ese tema en particular, ahora el PLD no le luce atacarlo ahora. Ahora nosotros no nos luce todo porque estamos en la oposición. Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos estaremos hablando de fideicomiso. Paneo, paneo.